Hermanas y hermanas, quiera que nos pongamos de pie para leer la palabra de Dios en esta mañana, que se encuentra en Primera de Pedro 3, 1 al 7. La palabra de Dios dice así: Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste de adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujeres es más delicada y ambos son herederos del gran don de la vida, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad de oír tu palabra en esta mañana. Te pido, Señor, que abras nuestros ojos espirituales y nuestros oídos para oír el mensaje que tú nos tienes hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje de hoy me hizo recordar a mí que un tiempo en mi vida y en mi matrimonio, yo llevo 27 años casada con mi esposo Frank, y cuando yo lo conocí pensaba que Frank iba a ser la persona ideal para mi matrimonio, que me haría feliz. Y realmente, igual que cualquier matrimonio, que para llegar a un puerto seguro tiene que pasar por algunas tempestades, y en mi caso no fue lo contrario. Empezaron los problemas, empezaron las dificultades. ¿Y qué sucedió? Yo, en mi razonamiento, tratando de resolver mi situación, entendía que porque Frank pertenecía a la Iglesia Católica Romana y yo era evangélica, los dos teníamos que estar en la misma fe. ¿Para qué? Para poder resolver los problemas de una manera diferente, desde un mismo aspecto espiritual. Entonces, ¿qué pasó? Yo comencé con una campaña evangelística, día y noche, día y noche, día y noche. Y tanto que Billy Graham o G.J. Ávila se quedaron muy pequeños al lado mío. ¿Y qué pasó? En vez de yo resolver problemas, los problemas empezaron a crecer y a crecer y a crecer hasta un punto que creíamos que ya no íbamos a poder continuar con nuestro matrimonio. ¿Qué sucede? Vengo yo caminando, manejando de casa de mi mamá, y yo había puesto la radio en una estación cristiana. ¿Y qué sucede? Dios me empezó a hablar a través de una entrevista que le estaban haciendo a una autora que había escrito sobre un libro de matrimonios. Y el Señor me empezó a hablar a través de aquella entrevista y me dijo: Arlene, ¿tú quieres resolver tu problema en tu matrimonio? Pues comienza tú a comportarte de una manera diferente. Empieza tú a honrarme a mí, tu Dios, con toda
en todas las áreas de tu vida, especialmente en tu matrimonio. Y no te preocupes, yo lo resolveré. Llevando esta experiencia a esta porción bíblica, yo me puedo identificar con esa mujer, ¿verdad?, que viene buscando una palabra de esperanza para su situación. Ambas, tanto ella como yo, ¿verdad?, teníamos esa convicción de que si mi esposo era de mi fe, todo se resolvería, ¿verdad? Todo cambiaría. Y al igual que muchas mujeres aquí han llegado buscando una palabra de Dios para su situación. También yo me imagino a aquellos hermanas y hermanos que estaban llegando a aquel sitio de encuentro para buscar solución a una problemática que ellos estaban viviendo. No se crean, llegar hasta aquel lugar de encuentro era un desafío. Sí, era un desafío porque ellos tenían muchas dificultades y mucho temor. Mucho temor porque ellos habían aceptado el evangelio de Cristo. Y me imagino que estaban llegando buscando respuesta para cómo manejarse en aquella situación. Pedro había enviado una carta desde Roma, ¿no? Y todos estaban allí unidos para oír lo que al apóstol Pedro tenía que decir. Entre el grupo habían esclavos, habían esposas, habían esposos, los cuales estaban pasando mucha dificultad por haber aceptado a Cristo como su Salvador. Los esclavos la tensión con sus amos iba acrecentándose, las esposas estaban siendo acusadas de subversión, ¿no?, de sus esposos, y los esposos que eran convertidos estaban siendo difamados porque no estaban llevando su hogar bien dentro de la costumbre y la cultura greco-romana. Me imagino entonces que ante aquella problemática tan grande, ellos estaban buscando cómo manejar toda esta situación y en confrontar su problemática. En el pasaje que acabamos de leer se llama, en sus Biblias lo verán, el código doméstico, ¿no? En otras palabras, eso lo que significa es el orden de conducta en el hogar. Un comentarista le puso un nombre a esta sección que a mí me llamó la atención. Dice, comportamiento social admirable como pueblo de Dios. Lo que me lleva a la idea principal de este mensaje, que es, vive un comportamiento tan excelente que refleje tanto la vida de Cristo que las críticas se irán minimizando, se irán silenciando y podremos glorificar a Dios. Este pasaje ha tenido dos formas de interpretación diferente, debido a que muchos han unido esta porción bíblica al código o orden del hogar del apóstol Pablo, que encontramos en Efesios 5 del 21 al 33 o en Colosenses 3 del 18 al 19, referente al comportamiento y los roles en el hogar. Aunque ambos estaban utilizando el código doméstico,
de grecorromano para hacer o formar el código doméstico de la iglesia, tienen dos visiones diferentes. Pablo busca en Efesios y en Colosenses buscar y corregir, ¿no?, las falsas enseñanzas, mientras que Pedro, esta porción bíblica se dirige desde otro sentido, desde el sentido apologético de cómo defender nuestra fe en una situación tan crítica como los oyentes de esta carta estaban pensando. Pero para que entendamos un poquito mejor sobre la problemática que ellos estaban pasando, permítame contarles qué estaba sucediendo en aquel contexto. La iglesia a la cual Pedro se refiere, ¿no?, envía esta carta, se encontraba en Asia Menor. Asia Menor es lo que hoy conocemos como Turquía. Y esta iglesia se componía de judíos, cristianos en la diáspora y de gentiles convertidos al cristianismo. La iglesia se encontraba en medio de una ciudad que era hostil a nuevas religiones. Estos percibían que los cristianos era una religión extranjera, ¿verdad?, y una religión que era peligrosa, separada a lo que ellos ya conocían, al judaísmo. Por lo tanto, esta iglesia empezaba a enfrentar persecución, una persecución local. Una persecución que era a base del acoso, de hostilidad, ¿no? Y los estaban tratando de separar, apartarlos por sus creencias. Esto era así porque la Constitución romana insistía en la adoración a sus dioses. Por tanto, cualquier religión que fuera secundaria a esto era blanco de acoso. Los grecorromanos creían que aquellos que abandonaban a sus dioses provocaban desastres, no solamente un desastre social, los desastres naturales, la situación económica. Bueno, en resumidas, los acusaban de todo lo que pasaba malo en la ciudad y empezaron las críticas y la difamación. Cuando vamos al plano de la familia grecorromana dentro de este código, ¿no?, por ley tenían que ajustar su código. La familia grecorromana, la ley estipulaba que la familia estaba sujeta a este código, ¿verdad? Este era un código ancestral que había sido formulado a través del tiempo por los filósofos griegos, por Aristóteles, Platón y otros. Y ellos creían que este código había sido formado divinamente. Y por eso, ¿verdad?, como venía de una dirección de divinidad, ¿verdad?, por eso seguir este código permitiría que aquella ciudad fuera fuerte, fuera ordenada y sobre todo que fuera próspera. Este código nombraba al jefe de la familia como el pater familia. Ese es el nombre que se le da en latín, ¿no? Y él le daba a este jefe de familia todo el poder sobre la familia, incluyendo los
esclavo. Pero este jefe tenía que mantenerse sujeto a este sistema patriarcal y jerárquico para poder ser aceptado socialmente y tener una buena reputación social por llevar bien su hogar. Vemos que entonces en este texto que estamos leyendo en Primera de Pedro, primero se refiere a la esposa. Previamente se había referido al esclavo, pero en este texto se refiere primero a la esposa, algo antes que el esposo, algo que en escritores de aquella época era increíble, ¿no? No se esperaba, no era algo esperado, porque nunca se nombraba al jefe de la familia por último, ¿no? Y por eso es que entonces vemos que esta carta y este texto tiene tanta importancia porque aquella esposa se había comprometido al cristianismo. El código de conducta de grecorromano establecía que la esposa no solamente tenía que adoptar a los dioses de su esposo, sino que ella no podía escoger sus amistades. Ella tenía que adoptar también las amistades del esposo. Imagínense, aquella esposa que está oyendo este mensaje y aquel esposo que está oyendo este mensaje necesitaban mucha dirección, ya que ahora ellos adoraban al Señor. Por lo tanto, el apóstol Pedro está tan consciente de toda esta situación que entonces él envía esta carta con un propósito: exhortarles a ellos que cómo enfrentarse, pero a toda esta situación, a toda esta tensión social, pero de una perspectiva diferente. Primero, ellos le dice que ellos habían nacido de nuevo, que ahora ellos eran hijos e hijas de Dios y que eran un pueblo santo escogido por Dios. Pero a la misma vez, él le hace referencia al siervo sufriente. Él les llama la atención y les dice que les exhortaba que para poder sobrepasar aquella situación de dolor, de sufrimiento, de temor, de ansiedad, ¿verdad? Tenían que recordarse que Cristo, antes de recibir su gloria, Él había tenido que sufrir. Y Él les dice, ustedes también van a ser exaltados y tienen que estar confiados en la gloria de esa esperanza futura como pueblo de Dios. Entonces cambia, la perspectiva cambia, no de temor, sino de esperanza, una perspectiva de lo que estoy sufriendo ahora tiene un valor que va a ser mucho mayor. Hoy, hermanas y hermanos, vivimos en un mundo, en la historia del cristianismo, que yo le podría podría yo titularlo, es el comienzo de dolores, ¿verdad? En una sociedad secularizada, donde hoy en día no hay espacio para la iglesia. Quieren acallar
a la iglesia, en la cual como cristianos somos criticados, somos difamados por nuestros valores morales, nuestra opinión son conceptuadas como radicales, obsoletas, intransigentes, y vivimos en un tiempo donde, como conocemos, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Vivimos en medio de la homosexualidad, del aborto, de la diferencia de género, del matrimonio. Esto no debe ser nuevo para nosotros, porque Jesús lo dijo claro y lo dijo en Mateo 2:24 en los versos del 8 al 10. Y dice, entonces los arrestarán, los perseguirán, los matarán. En todo el mundo los odiará por ser mis seguidores. En el griego original dice, por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Hay muchas cosas que están sucediendo que nos alarman, ¿no? Que así como Pedro le advierte a aquellas personas, no podemos pagar nosotros como cristianos con la misma moneda. No. John MacArthur dijo algo que va respecto a este pasaje que tiene mucho de verdad. Dice, vemos que aunque nos molesten muchas cosas, aunque sintamos la tensión social o política, el llamado es a perseverar. No estamos aquí para luchar contra el enemigo o para derrotar el enemigo. Estamos aquí para ganar al enemigo. Cierto es que tenemos que proteger nuestra familia, tenemos que proteger a nuestros niños y tenemos que proteger a nuestras congregaciones. Pero al mismo tiempo tenemos que ser luz del evangelio para todos aquellos que nos persiguen. Por tanto, hermanas y hermanos, este pasaje de Pedro tiene un llamado al cambio que comienza en el hogar. Un llamado que tanto tiene vigencia para aquellas iglesias como la tiene para hoy, para nosotros. Hay un dicho, yo que soy puertorriqueña, muchos hispanos saben, que dice que el ejemplo empieza ¿por quién? El ejemplo comienza en la casa. Y es por esta razón que Pedro se dirige en este pasaje a esta esposa y le dice, asimismo, esposas, sométanse a sus esposos de un modo que si alguno de ellos no cree, pueda ser ganado. El término someter, ese término no nos gusta y ha sido de tema de discusión de entre muchos teólogos. Sin embargo, la intención de Pedro en este pasaje no era subyugar más a la mujer de lo que ella ya estaba. La intención era todo lo contrario, era empoderarla con la misión de evangelizar a su esposo, que como creyente ella pudiera influenciar, ¿verdad? Hoy se usa mucho ese término, influenciar al esposo para ganar su vida para Cristo. ¿Cómo? ¿Con una campaña evangelística como la que yo le puse a Fran? No. Él les dice sin palabras,
sino con un comportamiento íntegro y respetuoso, el cual, hermanas, esposas, mujeres, se consigue cuando tú te sometes por completo al Señor, cultivando la belleza, pero esa belleza no externa, sino esa belleza espiritual. Esa belleza, como dice el apóstol, refleja lo más íntimo de tu corazón, en amor y en obediencia a nuestro Dios, con un espíritu suave, apacible, ese espíritu que logramos tener cuando cultivamos los frutos del espíritu. Esta mujer, esta esposa, no son mujeres subyugadas, son mujeres que han encontrado, han entendido su verdadera identidad y su libertad en Cristo. Son mujeres y esposas ejemplares que han aceptado ese desafío sin otro temor que no sea el temor de la reverencia a su Señor. Ahora en el verso 7, Pedro se dirige a ese esposo y le dice: de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Y les dice: fíjense a ambos, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Ahora el apóstol Pablo se dirige a aquel esposo y le exhorta a romper paradigmas creados por la cultura y por la sociedad de la forma que él tenía que llevar su hogar y su autoridad sobre su familia, y lo lleva al terreno del conocimiento. Ahora ese conocimiento que él tenía en Cristo, exhortándolo a tratar a su esposa de una manera honorable, una manera diferente, porque ella solo era diferente de él en su constitución física, pero era igual a él cuando recibía el grato don de la vida. Un punto que había sido afirmado por Pablo en Gálatas 3:28 cuando dijo: todos son llamados uno en Cristo. Todos somos llamados a ser uno en Cristo. Ustedes, hombres y esposos que me escuchan, Pedro le hace este desafío a partir de una nueva identidad como creyentes. Como líderes del hogar, ya son llamados a cambiar paradigmas y costumbres sociales para provocar el cambio, y el cambio que comienza en la casa y transforma la sociedad, que comienza en el hogar y termina en la sociedad. Fue en el tiempo de esta carta y es el mismo mensaje que nos da hoy día. Si como jefes de familia, usted y esposo, usted quiere ser respetado y admirado en la sociedad, comienza a transformar tu hogar. Si vas a luchar por algo, que sea que tú y tu casa
sirvan a Jehová. Yo no sé si tu hombre, esposo, esposa, mujer, estás teniendo problemas en tu hogar, teniendo problemas en tu trabajo o con tu familia extendida, y tú vienes hoy buscando una respuesta. Muchas veces pensamos que si la otra persona cambia, como pensaba yo, tu problemática va a cambiar. Pero te voy a dar un consejo pastoral. Tú no tienes poder para cambiar la otra persona, pero tienes el poder de decidir cambiar tú. El Señor me dijo, y te diré las mismas palabras que me dijo a mí. Cambia tu conducta. Enfócate en ti. Enfócate en honrarme a mí como tu Señor y Salvador en todas las áreas de tu vida y tu situación va a cambiar. El Salmo 37, del 3 al 6 dice: confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Este pasaje me hace recordar la idea principal del mensaje de hoy. Vive un comportamiento excelente, que tu vida refleje a Cristo y las críticas serán silenciadas y glorificarán a Dios. La preocupación de Pedro era que los cristianos vivieran vidas rectas entre los gentiles, siguiendo el ejemplo de Cristo, y fueran fieles testigos del Evangelio. Estos versos no se referían tan solo a la relación entre esposo y esposa, sino eran versos que era un llamado a la transformación de la comunidad cristiana. Una comunidad que entonces estuviera dispuesto, por amor a Dios, sufrir injustamente, siguiendo los pasos de Cristo. Una comunidad que tuviera esa disposición de revertir la opinión pública, de revertir lo que dice la sociedad de ella. Y tan fuerte fue este mensaje para ellos en aquel tiempo como lo es para hoy día. Tenemos que hacer un cese a las críticas. Tenemos que luchar por la difamación. La preocupación de Pedro de la buena reputación era un pensamiento normal en aquella época. El judío pensaba que honraba a Dios o deshonraba a Dios dependiendo de lo que otros observaban en ellos en sus buenas obras. Y por eso es que antes Pedro le dice en 1:12, mantengan entre los incrédulos
una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Esto me lleva a pensar, hermanas y hermanos, ¿estamos conscientes nosotros cómo nos ven otros? ¿Nuestro comportamiento genera crítica a Cristo o glorificación a Dios? Se lo repito. ¿Nuestro comportamiento genera críticas a Cristo o glorificación a Dios? Este llamado es a vivir vidas en obediencia a Dios como una respuesta al don de salvación que ya nosotros hemos recibido. Primera de Pedro 1, del 18 al 21 dice: como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo. Se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y lo glorificó, de modo que su fe y su esperanza está puesta en Dios. Cristo pagó el precio que teníamos que pagar nosotros. Cristo pagó con su sangre por nuestra salvación. Y más adelante Pedro dice en ese mismo capítulo: dispónganse para actuar con inteligencia. No se acomoden a los deseos que ustedes tenían antes, cuando vivían en la ignorancia, cuando no habían conocido a Dios. Volviendo a mi ilustración o a mi historia que les conté al principio. Dios me hizo entender que yo como cristiana estaba dándole a Frank, a mi esposo, un testimonio erróneo. No solamente a él, sino a todos los que nos estaban observando. Una forma de crítica, un comportamiento de crítica, un comportamiento de deshonor, no solamente a Dios, sino también a él como esposo. Me hicieron comprender que yo estaba actuando desde una soberbia espiritual, que no solo estaba ganando problemas, sino también que estaba destruyendo mi hogar. Comencé a honrar a mi Señor. Hice la decisión de cultivar los frutos del Espíritu en mí y honrar a mi esposo de la manera correcta. Y el resultado de esto fue que mi hogar se cambió por completo de una forma radical. Ahora ambos servimos a la misma fe. Fran encontró a Cristo de una manera diferente, de una forma personal y genuina. ¿Y qué pasó? No solamente nuestro matrimonio cambió radicalmente, sino que dándole honor y gloria a Dios, hemos podido impactar a muchas personas sirviendo ambos a nuestro Señor.
Hermanas y hermanos, la sociedad es un reflejo del hogar. La sociedad nos observa. La sociedad nos está observando cómo nos comportamos en nuestro matrimonio, en el trabajo y en la sociedad. Aquel contexto de la sociedad miraba a la iglesia como una amenaza y una amenaza al imperio. Y hoy la sociedad secular mira al cristianismo como una amenaza. Ya la iglesia no tiene el valor que tenía antes. Y ahora nos ven como una amenaza. Tal vez nosotros no vamos a poder transformar el sistema contemporáneo, pero el Señor nos está invitando hoy a nosotros a ser una nación santa. En un mundo que es caído, para que Dios sea glorificado. El mensaje al matrimonio es que tengamos entre la sociedad un comportamiento ejemplar que pueda reflejar los principios bíblicos de qué es el matrimonio en la sociedad, porque el matrimonio fue constituido por Dios. ¿Cómo? Practicando nuestra sumisión a Dios, practicando nuestra sumisión entre unos y otros, actuando como agentes de transformación, llevando desde una perspectiva evangelística, llevando otros a Cristo, y desde una perspectiva apologética, defendiendo nuestra fe. Pedro nos exhorta a que el camino no es la confrontación. No significa que no vamos a hablar, que no vamos a articular el evangelio, pero significa que no nos vamos a conformar al mundo. Dios nos está invitando a sumisión. Dios nos invita a actuar, que será más que 1000 palabras, viviendo en la conformidad del precio que hemos recibido a través de la gracia. Así que, hermanas y hermanos, en esta mañana el mensaje es claro. Vamos a vivir desde el hogar hasta la sociedad en un comportamiento que no genere o provoque críticas, sino que genere y provoque que glorifiquemos a nuestro Señor. Amén. Que Dios lo bendiga.